Lo conversamos junto a Angélica Bulnes con él. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Buenos días, Iván. ¿Cómo está usted? ¿Le volvió el alma al cuerpo, ministro, ya? Yo siempre he tenido el alma en el cuerpo. Bien puesta. Muy bien puesta. Sí, se generó una expectativa respecto del gobierno en particular, pero que en absoluto creo yo que corresponde a la forma en la cual se resuelven estos asuntos, por decirlo claramente. Finalmente las cámaras tienen que elegir quiénes integran sus mesas, y el gobierno tiene que tener relación con el Congreso siempre, porque somos órganos colegisladores. Y por tanto, en el ámbito de su autonomía, obviamente cada cámara decide. Eso no obsta que el gobierno puede velar por la unidad del oficialismo, pero se le dio, insisto, una connotación a esta elección respecto del gobierno que no había acontecido, que yo recuerde antes, por lo menos en otros gobiernos. Ahora, esa connotación no se la dio la prensa, digamos, esa connotación se la dieron los mismos parlamentarios, muchos del propio oficialismo, que le pedían al gobierno que interviniera, y que incluso dijeron que si se perdía la mesa de la Cámara, no solo se acababan las reformas, sino que además se acababa su propio cargo, ministro. Esa era con franqueza lo que decían los parlamentarios. Algunos dijeron eso, pocos, pero tuvieron mucha cobertura de prensa. Pero además, Iván, o sea, lo que ocurre en otro poder del Estado iba a tener un efecto en la conformación del gobierno, creo que simplemente era realizar, ¿cómo decirlo?, vincular dos temas que no tienen nada que ver, para decirlo de alguna manera. Extremar mucho la interpretación, dice usted. Completamente. Pero insisto, no se opta que el gobierno siempre va a velar por la unidad del oficialismo, lo primero, y lo segundo, porque los acuerdos se cumplan. Y no olvidemos que cuando se inició el mandato de los actuales legisladores, se firmó un acuerdo por parte de distintas fuerzas políticas, y por tanto lo que correspondía era velar por el cumplimiento del acuerdo. ¿Y eso cómo vela usted como ministro Sexpress por el cumplimiento de ese acuerdo? Para entender bien cuál fue el rol que tuvo en toda esta negociación. Nosotros velamos por la unidad del oficialismo, nos importa mucho la unidad del oficialismo, y porque se cumplen los acuerdos, porque en la vida y en política la palabra empeñada debe cumplirse. Y de hecho se había suscrito un acuerdo que señalaba que el Partido Comunista iba a presidir el segundo periodo, cuestión que no había acontecido por distintas razones. Y por tanto ellos interpretaban que le correspondía al tercero, y así sucesivamente. Bueno, finalmente ayer se cumplió lo que era parte del acuerdo que había sido suscrito por las bancadas del oficialismo, con algunos partidos que no fueron parte del oficialismo, pero obviamente que se habían sumado a este esfuerzo, y nos parece una buena señal. Lo más importante, creo yo, es que además es una señal contra la exclusión, porque en democracia se tiene que expresar la diversidad, y por tanto toda fuerza política que tenga relevancia, que sea expresión de una realidad no solo política sino que social, puede presidir algunas de las cámaras, y en el caso de un partido centenario como el Partido Comunista, eso no había acontecido en toda su historia. O sea, ¿usted cree que acá había algo de anticomunismo en toda esta discusión? Se lo planteo de la siguiente manera: partidos que fueron base de sustentación de la dictadura han presidido las cámaras, y eso en virtud de una decisión democrática. El Partido Republicano, sin ir más lejos, presidió el Consejo Constitucional, y eso también en virtud de una decisión democrática. La pregunta es por qué se plantea una especie de veto respecto de un partido de la izquierda chilena como el Partido Comunista, que no se aplica respecto de otras fuerzas políticas. Obviamente eso da cuenta de una lógica de exclusión que yo creo que no es positiva para la democracia. En Chile existe diversidad, tenemos que todos respetarnos. Obviamente se deben construir mayorías para presidir una de las cámaras. Legítimamente hay sectores que pueden no votar por determinadas opciones, pero plantear como argumento que un partido per se está inhabilitado para presidir una cámara, a mí me parece que eso es una lógica que expresa también esta visión de exclusión que me parece que no es buena para la democracia. Y ayer, por tanto, se dio una señal importante respecto de que tenemos un sistema político diverso, y todas las fuerzas políticas tienen el legítimo derecho de competir por construir mayorías para presidir una Cámara del Congreso Nacional, y en este caso la Cámara ha resuelto que la diputada Cariola la presida.
ya se rompe una barrera, sea explícita o implícita, pero se rompe. Efectivamente, el puesto de Carlos Cariola como presidente de la Cámara es histórico, lo que en ese sentido puede ser mirado como una cosa positiva. La pregunta es cuál es el costo, porque entre medio el oficialismo tuvo que pactar. Hay dos cosas, pero la primera, el oficialismo tuvo que pactar ya no con el Partido de la Gente, con el diputado Gaspar Rivas para ponerlo como vicepresidente de la Cámara, y usted sabe, mejor que yo, mejor que todos nosotros, cuál es el récord del diputado Rivas y cuáles han sido algunas de sus posturas, algunas de ellas de una matriz ideológica más bien confusa y por otra parte con algunas conductas bien extravagantes. Entonces, ¿vale la pena terminar con la exclusión poniendo a Gaspar Rivas como vicepresidente de la Cámara? Iván, vuelvo a lo que dije antes. Este fue un acuerdo que se suscribió cuando yo no era ministro, cuando ni siquiera había asumido el actual gobierno. Hubo una reunión con distintas fuerzas políticas para establecer quiénes iban a conformar este esfuerzo por darle estabilidad a la Cámara de Diputados. En ese tiempo yo no era, como le dije, ministro. Y se estableció que un integrante del Partido de la Gente no solo iba a ser parte de la mesa, sino que en nuestro periodo iba a presidir. Y bueno, cada fuerza política determina quién lo representa. Este partido ha tenido divisiones y subdivisiones sucesivas y finalmente lo que se hizo fue cumplir el acuerdo como se había suscrito respecto de la conformación diversa de la mesa directiva, de la mesa de la Cámara. Ya, pero lo que pasa es que en este caso, en la práctica, como dice usted, con las subdivisiones, esto fue pactar con Gaspar Rivas, ni siquiera fue pactar con el Partido de la Gente. Entonces, una pregunta es por Gaspar Rivas, pero la otra pregunta que subyace es cómo es que se puede administrar, y eso es su trabajo, afecta a su trabajo, cómo se puede administrar una Cámara de Diputados que tiene ese nivel de fragmentación, aunque ya cada diputado es un partido en sí mismo, digamos, casi. Bueno, yo creo que esa pregunta es muy atingente, porque efectivamente estamos frente a un nivel de atomización del sistema político que hace muy difícil la construcción de mayorías en el Congreso Nacional y particularmente en la Cámara de Diputados. Tenemos más de 20, creo que son 21 las fuerzas que tienen representación en la Cámara, y eso dificulta la construcción de acuerdos. Por eso es que han planteado la necesidad de una reforma política que genere incentivos contra la atomización. Yo creo que ahí tenemos un desafío como país y un desafío de nuestra democracia. Como gobierno lo que hemos señalado es que nuestra prioridad es de carácter social y por tanto vamos a poner énfasis en los proyectos de carácter social. Pero eso no obsta que valoremos los esfuerzos que se pueden hacer para generar incentivos a la atomización, porque esto está generando, insisto, cierta dificultad en el trabajo legislativo y en la construcción de mayoría para sacar adelante iniciativas que resuelven las necesidades de los chilenos en su vida cotidiana. Ministro, y en ese sentido, perdone mi ingenuidad, pero nunca fue en esta negociación una posibilidad hacer una suerte de acuerdo transversal entre los partidos tradicionales que dejara afuera a los díscolos, a los no alineados, para dar precisamente una señal en relación a esto de que hay que superar la atomización y de que hay que avanzar en ese sentido? ¿Se habló alguna vez de eso? ¿Cómo? Angélica. No, muy buena pregunta, Angélica. Mire, le voy a hacer una infidencia. Cuando yo no era parte del gobierno y era senador, nosotros promovimos en el Senado un acuerdo transversal en los términos que usted plantea. Y por eso se estableció un acuerdo que incorporaba a la izquierda y a la derecha. Eso significó que el primer año presidiera yo, que el segundo año presidiera el senador Coloma, que por lo más, debo decirlo, hizo un muy buen trabajo como presidente del Senado. Yo tengo diferencias políticas con el senador Coloma, pero debo reconocer que fue una persona ecuánime en la conducción del Senado. Y esto es bien importante porque las mesas de las corporaciones no resuelven las votaciones, es la sala la soberana. Lo que tiene que hacer es garantizar ecuanimidad en la conducción para que se desarrolle un buen trabajo legislativo. Dicho lo anterior, bueno, hace un par de semanas atrás ese acuerdo no se respetó. Entonces, habían condiciones para explorar una alternativa de la misma naturaleza cuando ese acuerdo no se había suscrito, que era el acuerdo amplio. Y por lo demás estaba vigente el acuerdo que se había suscrito en la Cámara de Diputados. Insisto, un acuerdo que se había suscrito antes de que yo asumiera como ministro, pero como yo creo que en la vida la palabra empeñada debe cumplirse, entonces se hizo el esfuerzo por cumplir ese acuerdo. Y ahora... Ya, pero... Dale, Iván. Hace algún tiempo, algunos meses, probablemente después del segundo plebiscito constitucional, ministro, conversamos acá en Tele 13 Radio
Yo le pregunté si el gobierno estaba interesado en una reforma del sistema político. Usted dijo que no era parte de las prioridades y que otra cosa es si los partidos lo promovían. Pues bien, los partidos lo están promoviendo. Hay de hecho hay un proyecto presentado, de hecho, por el diputado Undurraga de Bópoli, pero hay otro proyecto que se está trabajando. En fin. Y lo de ayer demuestra una necesidad más o menos importante en términos de una reforma al sistema político que impida cosas como lo que pasó ayer, digamos, donde la negociación se da voto a voto y se da el pirquineo famoso. ¿Ha cambiado la opinión del gobierno en términos de que a lo mejor vale la pena sumarse al impulso a una reforma al sistema político, ministro? Hemos sido explícitos siempre, porque hemos señalado que una reforma del sistema político que genere desincentivos a la atomización es algo positivo. Pero eso no obsta, insisto, que nosotros tengamos prioridad en lo social. Y por tanto vamos a seguir bregando por reformas como la de pensiones, que se hace cargo un drama cotidiano que viven las personas mayores en Chile. O el pacto fiscal, que para generar condiciones para el crecimiento, la inversión, el empleo y también para recaudar más, que nos permita financiar el gasto social. Solo por citar algunos ejemplos. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir concentrando nuestro esfuerzo en las tareas de carácter social, pero toda iniciativa que contribuya a desincentivar la atomización, bueno, debe ser valorada, obviamente, y creemos que obviamente son los partidos políticos los que tienen un rol importante en la materia. Ya, pero ayer, en el fondo, quedó resuelta la presidencia de la Cámara, el oficialismo mantiene... Pero yo no hablaría tanto de ayer, porque se dice como que ayer fuera un hito especial. Ayer el hito relevante que yo destacaría es que se puso fin a una lógica de exclusión que lamentablemente fue parte de la política chilena por mucho tiempo. Ya, ¿y eso usted considera que...? Exclusión que no se ha aplicado a otros actores políticos, que se ha aplicado a un partido en particular. Ya, y eso es lo que usted es lo que más... Pero espéreme, mi ministro. Anteayer, la semana pasada, la semana antepasada, sí, y los meses antepasados, hemos visto una atomización del sistema político que ha generado una enorme dificultad en el trabajo legislativo. Y como ministro Cespré, a mí me ha tocado construir todo tipo de acuerdos con muchas dificultades para ir destrabando la agenda legislativa. Y pese a que tenemos récord de ley ya aprobada en el actual gobierno, ha sido un esfuerzo titánico, quiero decirle. Yo me imagino, porque es caso a caso, y esta negociación, la de ayer, muestra que va a seguir, porque finalmente Carol Cariola termina ganando con 76 votos. O sea, no hay una mayoría y no hay una mayoría sólida adentro del Congreso. Entonces, el próximo proyecto de ley va a seguir pasando lo mismo. Y esto impide que el gobierno logre avanzar en algunos de sus proyectos más importantes, como el pacto fiscal o la reforma previsional. Y precisamente por eso hay algunos sectores dentro del propio gobierno que están llamando a la presión social. ¿Qué piensa usted con respecto a eso? ¿Está de acuerdo con que ha faltado presión social y que eso podría contribuir a avanzar en proyectos? Angélica, le voy a contestar eso, pero antes quiero hacer un punto. No solo ayer la elección fue estrecha, la elección antepasada también fue muy estrecha y no hubo mayoría absoluta. Por eso, ahora, y la próxima elección también va a ser estrecha seguramente, con el Congreso que tenemos. Sí. Ahora, también quiero decir que la razón por la cual no ha sido posible avanzar en muchas de la reforma es porque ha habido rigidez de parte de múltiples actores, algo que no solo está presente en la actual composición del Congreso, también estuvo presente en la composición de congresos anteriores. No olvidemos que ya desde el año 2008 se tiene el diagnóstico que se requiere una reforma de pensiones. Bachelet en su segundo mandato presentó un proyecto, el presidente Piñera en su segundo mandato también presentó un proyecto y estos no prosperaron. Por tanto, esto no solo tiene que ver con la atomización, tiene que ver con cierta rigidez al momento de abordar estos temas y por eso nosotros hemos llamado a ser responsables, generosos, flexibles para arribar a un buen acuerdo que nos permita destrabar la reforma de pensiones. Y eso, insisto, no solo tiene que ver con la composición del Congreso. Y usted me preguntaba otra cosa ahora. ¿Qué por la presión social? Sí, ayer mismo, el fin de semana, la ministra Jara dijo que la presión social le faltaba una presencia más activa y que eso contribuiría a avanzar en ciertas cosas que este gobierno quiere avanzar. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo veo yo las cosas? En democracia existe libertad de expresión y por tanto los distintos actores sociales pueden expresarse con toda legitimidad, siempre obviamente en el marco de la ley y respetando los derechos de los demás. Pero forma parte de una sociedad viva que la ciudadanía se exprese. En eso consiste la democracia. ¿Lo ayudaría a usted más presión social? Adentro, usted que está ahí vive allá en el Congreso, que es un mundo aparte a veces.
Lo que pasa es que los actores sociales pueden expresarse en uno u otro sentido y por tanto a uno le corresponde juzgar cómo se expresan. O sea, más bien, toda la gente puede expresarse respetando la ley, respetando los derechos de los demás. Eso forma parte de una sociedad viva y por tanto los actores sociales tienen el legítimo derecho de plantear sus puntos de vista, sus demandas, sus propuestas. Ahora, ¿qué significaría una presión social efectiva en términos políticos? Usted vio lo que pasó con la marcha de la CUT el 11 de abril, que transcurrió sin incidentes, en absoluta normalidad, solo provocó problemas de tránsito, que son los habituales en el centro de Santiago, pero tuvo una convocatoria más bien escasa. Por ejemplo, en el tema de pensiones, el grupo No Más FP no está teniendo la convocatoria que estaba consiguiendo hace qué sé yo, 6, 7, 8 años. ¿Qué implicaría? ¿Qué forma tendría una presión social que fuera políticamente efectiva, ministro? Pero insisto en lo que le he señalado. Obviamente estamos viviendo un tiempo distinto de hace algunos años atrás. Obviamente hay ciclos en la vida social que van cambiando. Lo importante es que en democracia uno tiene que garantizar que la gente se pueda expresar libremente. Eso forma parte de la realidad de una sociedad diversa. Insisto, siempre en el marco del respeto, obviamente, la ley. Hay formas para expresarse en democracia y esa forma obviamente implican siempre hacerlo de manera pacífica, pero los distintos actores sociales tienen el legítimo derecho de dar a conocer su punto de vista. Ahora, Estado y sociedad civil son cosas distintas. Está fuera de duda, ministro. Se lo pregunto de otra manera. ¿Usted cree que está, como dicen en Cuba, el horno para panecillos, como para que haya una presión social políticamente efectiva? Si lo planteo de la siguiente forma, entender Estado y sociedad civil son distintos y son separados, salvo en la lógica corporativista neofascista. Son cosas distintas y en ese contexto creo que con lo que corresponde finalmente al gobierno es garantizar la libertad de expresión en nuestro país. Nosotros vamos a dar a conocer nuestro punto de vista. Las demandas sociales que durante mucho tiempo no fueron resueltas forman parte del programa de cambios que hemos propuesto. Por eso nos hacemos cargo de necesidades sociales profundas y por eso creemos que es necesario generar cambios profundos, por ejemplo, en materia de pensiones, y bueno, la ciudadanía libremente puede expresarse en el sentido que estime conveniente. Ministro, si le entiendo bien, al gobierno le corresponde garantizar la movilización social o las expresiones sociales. No le compete convocarlas. Al gobierno lo que le corresponde es garantizar que en Chile se pueda ejercer la libertad de expresión, porque finalmente esa es la forma en la cual nosotros promovemos y fortalecemos nuestra democracia. Ministro, dado que usted ha dicho que se acaba con esto la exclusión y que es un hito democrático que finalmente el Partido Comunista pueda llegar a la mesa de la Cámara, a la presidencia, por otra parte la oposición ya ha amenazado con censurar la mesa. Ayer algunos diputados de distintos partidos hablaron de eso. ¿Consideraría usted que eso es un gesto antidemocrático? No sé si calificarlo como antidemocrático, pero una mesa que lleva horas y ya la amenazan con censura, no creo que sea la forma de relacionarnos en democracia. Porque finalmente ayer se eligió una mesa, insisto, la mesa no va a reemplazar la votación que tenga la sala de la Cámara respecto a los proyectos de ley. A la mesa lo que le corresponde es garantizar la conducción de la Cámara con ecuanimidad para que se desarrolle un trabajo legislativo de buen nivel. Entonces, a las pocas horas están amenazando con lo que usted plantea, no creo que sea un camino conducente ni constructivo. Ya, ministro. Y algo que me parece bien importante, que quiero destacar. Tenemos que aprender a respetarnos en la diversidad. Es decir, hay personas que piensan distinto, bueno, todos pensamos distinto, eso forma parte de nuestra democracia. Lo importante en democracia es ver cómo vamos resolviendo nuestras diferencias. Y por tanto será la sala de la Cámara la que se pronunciará respecto a los distintos proyectos de ley, mociones parlamentarias o mensajes presidenciales. Pero esta lógica como de guerrilla o de trinchera que se ha establecido en la dinámica política, creo que no le hace bien al país. Y además genera condiciones para que el sistema político se encapsule en peleas inconducentes y no se haga cargo de los reales problemas que afectan a la ciudadanía, lo que contribuye a deslegitimar el sistema político. Y si queremos fortalecer nuestra democracia, por tanto, tenemos que establecer una forma de relación que sea completamente distinta, en el marco del respeto
recíproco. Por cierto, bienvenido el debate de ideas, pero siempre en un marco de respeto. El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, esta mañana aquí